Muy buenas tardes, estudiantes, familia, espero que tengan una hermosa jornada. En esta clase de lengua vamos a trabajar con lo que es el objeto indirecto. Ya en clases anteriores ustedes ya han trabajado el objeto directo. Bueno, con las senios, la senio Lili, la senio Ani, estuvimos viendo cómo ir avanzando con esto de los modificadores del predicado. Para hacer una primera aproximación, vamos a ver que el objeto indirecto aparece en el predicado. Primer punto. Segundo, siempre está encabezado por una preposición. ¿Se acuerdan las preposiciones? Bueno, por a o por para. Y el núcleo, después cuando lo analicemos, el objeto directo en más profundidad, vamos a ver que el núcleo siempre es un sustantivo. Y que para reconocernos, ¿se acuerdan como en el caso del objeto directo lo reconocíamos con lo o los o la y las? Bueno, acá con le o les. Vamos a ver ahora un videito como a manera de introducción. Bueno, en el video vamos a seguir trabajando con los modificadores del predicado. Pero específicamente vamos a ver el objeto indirecto, porque ya el objeto directo ya lo vimos en clases anteriores. Recordemos que el predicado, la palabra principal del predicado era el núcleo verbal. ¿Por qué se llamaba verbal? Porque era un verbo. Pero ese verbo está acompañado por distintas estructuras. Puede ser en forma directa, que sería el caso del objeto directo, y también puede estar acompañado por una estructura en forma indirecta, que sería el caso del objeto indirecto. Entonces recordemos, el objeto indirecto es un modificador de las estructuras que acompañan al núcleo verbal. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, antes de seguir avanzando, vamos a dar algunos ejemplos simples del objeto indirecto, ¿sí? Para ir teniendo en cuenta. Por ejemplo, vamos a decir, tú le mandaste las fotos a María. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el verbo. El verbo en este caso es mandaste. Bien. Ahora, lo que yo debo tener en cuenta que para el objeto indirecto, las preguntas que yo debo realizarle al verbo es ¿a quién o a quiénes? O también puede ser ¿para quién o para quiénes? ¿Sí? Recuerden que en el objeto directo la pregunta es ¿qué? Y nosotros, para guiarnos más, para reconocerlo de manera más concreta, le realizamos la pregunta y le agregamos qué cosa en el objeto directo. Bueno, en el indirecto debo tener en cuenta que es a quién o a quiénes, para quién o para quiénes. Entonces, en este caso yo voy a decir, ¿a quién le mandaste las fotos? ¿A quién mandaste las fotos? ¿Sí? A María. En este caso, María tiene adelante la letra A, que es una preposición. También tenemos que tener en cuenta que en el objeto indirecto voy a tener las preposiciones a o para, ¿sí? Bien, en este caso, a María sería el objeto indirecto. ¿A quién le mandaste las fotos? A María, ¿sí? Es el objeto indirecto. Bien, vamos a ir a al otro ejemplo. Yo les di un regalo a mis padres. En este caso, reconozco el verbo, que es di, ¿sí? Y digo, ¿a quiénes les diste un regalo? A mis padres. También tiene la preposición a, que sería el objeto indirecto. A mis padres, ¿sí? Juan, lo primero que hago, como en toda oración, busco cuál es el verbo, cociné. ¿Quién cocinó una torta para Juan? Yo.
Entonces yo, aunque no esté, es un sujeto tácito. Sujeto tácito, yo. Todo el resto es predicado, verbal porque tiene un verbo y simple porque tiene uno solo. Como tiene sujeto y predicado, aunque no esté en la oración expresamente, es una oración bimembre. Vamos a ver los elementos que acompañan al verbo. Cociné una torta para Juan. Veo que hay dos estructuras bien claras. Una torta y para Juan. Voy a ver si están juntas en una estructura o distinta. Lo que veo, si las puedo decir por separado. ¿Puedo decir, por ejemplo, cociné una torta? Sí. ¿Puedo decir cociné para Juan? Sí, también. Entonces están separadas. Las pongo en dos bandejas distintas. ¿Cociné una torta o cociné para Juan? Veo que es una torta. Una torta es el objeto sobre el cual recae la acción. Si pregunto al verbo ¿qué cosa cociné? Una torta. Después veo, ¿lo puedo reemplazar? ¿Se acuerda que se puede reemplazar por lo, la, los y las? ¿Puedo decir la cociné? Sí. Entonces un objeto directo. Torta el núcleo y una el modificador directo. Vamos para Juan. Si una torta era el objeto sobre el cual recaía la acción del verbo, para Juan es la persona beneficiada por la acción del verbo. ¿Para quién cociné? Para Juan. Entonces ahí ya empiezo a ver, veo que hay una preposición también. También lo voy a tener en cuenta eso. Entonces veo que Juan es la persona beneficiada por el verbo. Entonces lo compruebo como el objeto directo por lo, las, los y las. En el objeto indirecto lo podemos reemplazar prominentemente por le o les. Vamos a escribirlo. Entonces el objeto indirecto yo lo puedo reemplazar por le o por les, según sea singular o plural. Vamos a ver si lo puedo reemplazar. Le cociné, ¿puedo decir? Sí, puedo decirlo. Entonces si lo puedo reemplazar con le, entonces estoy en presencia de un objeto indirecto. ¿Qué es entonces el objeto indirecto? Es la persona que se ve beneficiada por la acción del verbo. ¿Para quién o a quién? Para comprobarlo, ¿qué hacía? Lo reemplazó por le o les. Le cociné una torta, lo puedo decir, entonces es un objeto indirecto. No hace falta poner toda la palabra, entonces como hacíamos con el objeto directo, ponemos o y la i. Ahí estamos. Si queremos podemos seguir analizando por adentro. ¿Se acuerdan en el modificador indirecto del sujeto? Que cuando había una preposición que unía al verbo con Juan, entonces era el nexo subordinante. Y el resto era ¿se acuerdan lo que era? El término. Y Juan puede ser el núcleo. ¿Se dan cuenta? Es bastante fácil. Parece difícil, pero es fácil. En clases anteriores hemos reconocido en el predicado el núcleo del predicado, que sería la acción, el verbo, el objeto directo, y ahora vamos a identificar el objeto indirecto. El objeto indirecto modifica el núcleo del predicado porque indica el destinatario de la acción verbal. Se reconoce haciendo la pregunta ¿a quién o para quién? Por ejemplo, Juan compró un ramo de flores para su novia. Sabemos que Juan es el sujeto. Compró un ramo de flores para su novia es el predicado. Dentro del predicado reconocemos la acción verbal, que sería compró, el núcleo del predicado.
¿Qué compró? Un ramo de flores. Sería el objeto directo. ¿Para quién compró el ramo de flores? Para su novia. Sería el objeto indirecto. Ahora vamos a ver la tercera parte de este video. A los chicos. Me fijo cuál es el verbo. Trajo. Viene de traer. Núcleo verbal. ¿Quién trajo regalo a los chicos? José. José es el sujeto expreso porque está ahí en la oración y es simple porque es un solo núcleo. Bueno, el resto es el predicado. Verbal porque tiene verbo y simple porque tiene uno solo núcleo verbal. Como tiene sujeto y predicado, es oración bimembre. Ahora analizamos en el predicado las estructuras que acompañan al núcleo verbal. Regalos a los chicos. ¿Podemos separarlas, estas estructuras? ¿Se acuerdan como hicimos lo anterior? Veo. ¿Puedo decir José trajo regalos? Sí. ¿Puedo decir José trajo a los chicos? Sí, también. Entonces son dos estructuras diferentes. Las marco. Regalos. Le pregunto al verbo, ¿se acuerdan? Para ver si era un objeto directo, porque sabemos que es uno. Regalo es el objeto en el de cual recae la acción. Entonces compruebo, ¿qué trajo? Regalo, objeto directo. El núcleo es regalo. Lo puedo suplantar también por José lo trajo, regalos. Y a los chicos, ¿le puedo preguntar al verbo a quién le trajo regalo José? Sospecho entonces que puede ser un objeto indirecto, porque aparte los chicos serían las personas beneficiadas por la acción del verbo. ¿Cómo lo puedo comprobar? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el objeto indirecto lo podía reemplazar por le o les? Veo si lo puedo hacer acá. ¿Puedo decir José les trajo regalos? Sí, tranquilamente. Entonces, si lo puedo reemplazar por les, entonces es un objeto indirecto. ¿Por qué lo puedo reemplazar por la forma pronominal por les? Por otra parte, sé que son las personas beneficiadas por la acción del verbo. La analizo por adentro. A es, ¿se acuerdan? La preposición que une al verbo con los chicos. Nexo subordinante. Y los chicos, término. Si quiero, sigo analizando adentro chicos el núcleo y el modificador directo, como vimos antes. ¿Vamos bien? Bueno, ahora viene la última parte del video, que es simplemente un repaso de lo que vimos. Hay un cuadrito que está bueno que lo copien en la carpeta. Se dan cuenta que no es un tema complicado, simplemente hay que entenderlo. Es solamente hacerse unas preguntas al verbo y ver si la podemos reemplazar por la forma pronominal. Simplemente eso. Bueno, hasta luego. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos hasta ahora. Vamos a ver cuáles son las características del objeto indirecto. Bueno, lo primero que dijimos, ¿se acuerdan que eran las personas que se beneficiaban por la acción del verbo? Y respondían las siguientes preguntas: ¿a quién o para quién? Acuérdense, si yo al verbo le hago esas preguntas, ¿a quién o para quién?, estamos en presencia de un objeto indirecto. Por otro lado, la forma de comprobarlo era reemplazarlo ¿por qué? Por le, reemplazable, por le, les, según sea singular o plural. Nunca nos vamos a confundir, si la podemos reemplazar, estamos en presencia de un objeto indirecto. Esto estaría bueno que este cuadrito lo copiaran en la carpeta. Con esto un poco vimos lo que era el objeto indirecto.